Bueno, entonces el empate fue así, sin más ni más. Bienvenidos entonces a la tercera entrega, por decirlo así, del ciclo 50 años en la Luna, con motivo de la celebración pues de la llegada, o digamos la primera llegada de hombres a la superficie de la Luna, porque si nos vamos al tema de los viajes a la Luna, la verdad que teníamos que remontarnos a diciembre de 1968, porque el viaje a la Luna no solo es tocar la superficie, es más, si nos vamos al siglo XIX, como lo planteaba Julio Verne en su libro de ciencia ficción de la época, lo planteó incluso como un viaje para circunnavegar la Luna, no para llegar a la superficie, es considerado un viaje a la Luna. Entonces es algo que incluso lo traigo acá a colación porque muchas personas alrededor de esto mencionan por estos días que el Apolo 8 realmente ha sido subvalorado en el sentido de que ese viaje fue el primer viaje en el que humanos llegan a otro cuerpo celeste, así sea el cuerpo celeste que acompaña a la Tierra, pues que lo ha acompañado durante mucho tiempo, y no necesariamente solo el del Apolo 11, y en el intermedio incluso entre el Apolo 8 y el Apolo 11 hubo otro viaje a la Luna, que fue el del Apolo 10, un viaje muy interesante en el que uno de los módulos se acercó. Eso lo vamos a estar conversando en el coloquio que viene acerca de cómo fue ese tema, de por qué se escogió la forma, cómo se fue a la Luna, el Apolo 8 y eso. Pero recordemos, para los que han estado juiciosos y han venido a los dos coloquios anteriores, que el primer coloquio básicamente lo basamos en un tema de cuál fue el impacto del Sputnik en la sociedad de los Estados Unidos, en la sociedad americana, como se hace llamar ellos, que estaban recontrasobrados y llegaron los soviéticos y les dieron la sorpresa. Y el segundo coloquio, que lo tuvimos que mover para un sábado porque hubo varios eventos que se atravesaron ahí. Fue un coloquio muy bonito donde presentamos la película Gagarin First in Space, o Gagarin primero en el espacio, y la enfocamos toda porque coincidió justo con el 12 de abril, y hablamos acerca de lo que fue la segunda gran primicia de los soviéticos. Sin embargo, recordemos que en el intervalo, lo mencionamos en ese coloquio, hubo un montón de golazos que los soviéticos hicieron. O sea, en el intervalo entre el Sputnik 1 y el Vostok 1, o el vuelo de Yuri Gagarin, se hizo el primer vuelo, el primer impacto contra la Luna, el primer fotografía de la cara oculta de la Luna, el primer objeto alrededor del Sol, el primer ser vivo en el espacio, la recuperación de los primeros seres vivos que van al espacio, una cantidad de primicias que hizo la Unión Soviética, ¿cierto? A día de hoy, pues, en lo que llamamos los coloquios, digamos que los soviéticos van recontrasobrados, pero hoy yo creo que va a ser donde va. La idea también acá es que empecemos a ver las cosas como realmente fueron y a valorarlas como son, y hoy ya vamos a empezar a ver que si bien arrancaron muy bien, empezaron a venían flaqueando, o sea, no tenían un programa tan robusto ni una capacidad industrial tan fuerte como la tenían los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos se ven en ese segundo reto del vuelo de Gagarin, se ven ya contra la pared porque pues arrancan mal con el Sputnik, intentan poner un primer hombre en el espacio, no lo logran y ya no les queda otra que intentar buscar la Luna y se van por ese objetivo. Es cuando empiezan, ahora sí, o sea, Estados Unidos se va con todo su poderío por ello, y es cuando, pues en su época no se veía, pero a la luz ya de la perspectiva de la historia, nos damos cuenta que realmente pues el esfuerzo soviético era un tremendo esfuerzo, obviamente, pero no estaban como para hacer el viaje a la Luna, la verdad. Este intermedio entre lo que fueron esos primeros vuelos de las Vostok en la Unión Soviética y las Mercury en los Estados Unidos, algo mencionamos en el coloquio pasado, se necesitaba un intermedio para hacer el viaje, un programa que pusiera todo a punto, que había una cantidad de tecnología que desarrollar, y de técnicas y procedimientos. Había que aprender a tener seres humanos volando por entre 1 y 2 semanas en el espacio, trabajar fuera de las naves espaciales, lo que popularmente llamaron caminata espacial, tener naves espaciales que se encuentran en el espacio, que se acoplan, que maniobran, que cambian de órbitas, una cantidad de cosas que había que poner a punto. Y ahí es cuando los Estados Unidos lanzan un segundo programa que se llamó Gemini, por el hecho de que llevaba ya 2 astronautas en sus cápsulas. Después como siempre, en estos coloquios la idea es que tengamos una primera parte, ya sea con un documental o película, y la segunda parte sea pues el comentario acerca de ello. Hoy les traje entonces el primer capítulo de la serie de HBO, From the Earth to the Moon, de la Tierra a la Luna,
No lo había anunciado a nadie, simplemente dije, vamos a hablar de Gemini, pero va a ser ese capítulo, sé que les va a gustar mucho, es una serie espectacular. Justo esta semana estaba viendo algunos de los capítulos y siendo que es una serie de 1998, pues es una serie que, no va, que va a permanecer en el tiempo, porque es histórica, pero es tan bien hecha que estoy casi seguro que en algún momento del año HBO la va a volver a pasar, que algo escuché por ahí. Ah, bueno, y el otro que les traigo es, no sé si algunos de los más famosos hayan visto la película The Right Stuff de 1983, pues National Geographic acaba de anunciar que por los 50 de la Luna va a sacar es una serie de The Right Stuff, una serie de miniseries de 2 temporadas, una primera temporada que va a ser algo de 8 o 9 capítulos y una segunda acerca del Mercury, el primer programa, y parte del Gemini, y la segunda de Apolo también. Pasaban The Right Stuff. Esa sale para este año, dijeron ellos ya. Entonces, esta serie es una serie de 12 capítulos, aquí solo voy a presentar uno, probablemente en otros coloquios presente algunos que vale la pena extraer de acuerdo a la temática que haya, y en este capítulo comienza justo donde vamos, con el vuelo de Gagarin, el reto que fue para los Estados Unidos y el desarrollo del programa Gemini hasta terminar, ya casi pues para empezar los viajes a la Luna. Esa es la idea, entonces pues disfrutemos 50 minutos más o menos y al final hablamos entonces de lo que fue ese interludio entre los primeros vuelos de los humanos en el espacio y los viajes a la Luna. Este es el primer capítulo de una serie de 12 capítulos que es muy buena, la verdad. Ojalá pues, yo creo que aquí voy a traer varios de ellos. Hace 10 años justo, por el 2009, cuando estábamos en lo de los 40 años, la pasamos completa. Vale la pena, es bien hecha. Yo traje este porque yo creo que mejor resumen a nivel de un capítulo de televisión de lo que fue ese interludio entre los primeros seres humanos en el espacio, lo que se venía con Apolo, que lo que presentan ahí no hay. Muy bien, entonces yo aquí quiero, en este rato, que hagamos unas reflexiones realistas de cómo era la cosa en esa época, más allá de las pasiones que implica la carrera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Era claro que a ese entonces la percepción, estoy hablando del año 65 más o menos 64, la percepción era que los soviéticos estaban muy por delante. Como les digo, ya habían hecho varias primicias, unas muy grandes, como haber puesto el primer satélite, los primeros seres vivos, el primer hombre en el espacio, y tener una capacidad de carga bien grande con los cohetes tan potentes que tenían, que era la ventaja que les había dado hacer todas estas primicias. Pero ¿qué pasa con los vuelos espaciales? Los vuelos espaciales son más que si solo hacer levantar cargas. Los vuelos espaciales, cuando usted tiene un vehículo espacial, tiene que tener sistemas de maniobra, sistemas que lo controlen, tiene que tener computadores que en Estados Unidos estaban incipientes, pero ya estaban andando, tiene que tener procedimientos, tiene que tener todo un soporte industrial que fabrique eso, un esfuerzo muy grande que para la época pues, era una cosa, todavía hoy en día el vuelo espacial es complejo, ahora no, qué decir en los años 60. Cuando termina el programa de los soviéticos, el primer programa, que fue el programa que puso a Yuri Gagarin en el espacio, pues ellos hicieron 6 vuelos con esta cápsula, que fue el primer programa, la cápsula Vostok. ¿Y qué era lo que se buscaba ahí? Lo único que se buscaba era poner un hombre en el espacio y básicamente ver que pudiera estar ahí arriba. Esa cápsula prácticamente no tenía ningún control por parte del cosmonauta, solo era un viajero, y sí lograron unas cosas bien interesantes con lo que era el vuelo de estos cosmonautas. Por ejemplo, pues no solo el vuelo de Gagarin, sino que el segundo vuelo de Germán Titov logró tener a un humano por 24 horas alrededor de la Tierra. Luego volaron 2 Vostok que se acercaron mucho, tratando de entrenar para acoplamientos, no lo suficiente para acoplar, pero sí se acercaron en una misma órbita de una manera importante. Luego vuelan a Valentina Tereshkova también que hacen la primicia de la primera mujer en el espacio por un periodo largo, y terminan un programa que es muy bueno, pero en el que el cosmonauta básicamente es un viajero, no tiene mayor control sobre el vehículo, y el vehículo está diseñado de tal manera que cuando reingresa en la atmósfera, pues el cosmonauta, antes de tocar tierra, porque no tenía sistemas de retrocohetes para frenar lo suficiente y caer suave,
se eyecta, que es como se ve, por eso el cosmonauta viaja en una silla que básicamente pues, es una silla eyectable en la que termina saliendo de la cápsula antes de aterrizar. Lo otro era que caían en tierra porque pues ellos, para mantener el secreto de todo esto, no querían que sus cosmonautas cayeran en aguas internacionales ni nada de ese estilo, sino en territorio soviético. Era una de las razones para llegar allá. Cuando ya pasa lo de Gagarin, o sea, el programa Vostok se extiende entre el 61 y el 63 aproximadamente. Cuando pasa el vuelo de Gagarin, que es cuando se presiona a los Estados Unidos a iniciar una carrera ya más grande, pues Estados Unidos despliega todo, o sea, despliega dinero, la NASA recibe sus mayores presupuestos de la historia, obviamente los contratistas que habían y los fabricantes que se tenían allá gigantes estaban dispuestos para los contratos y para estar en el programa. La Unión Soviética empiezan a tener problemas, ahí sí empiezan a tener problemas con el sistema, que yo creo que por aquí fue el profesor Zuluaga que alguna vez estaba ahí mencionando en el primer coloquio, que si bien el fascismo puso el primer cohete, el comunismo el primer hombre, entonces ¿qué fue lo que puso el liberalismo? Pues básicamente, la verdad, pusieron un hombre en la luna, porque si no fuera por ese sistema de tener un aparato industrial tan elaborado con empresas que no solo trabajan para la industria espacial, sino que fueron las industrias paralelas impulsadas por el mismo capitalismo americano los que permitieron esto. Me explico, un ejemplo. ¿Por qué hubo computadores, por qué se pudieron fabricar computadores que guiaran con trayectorias complejas naves espaciales para ir a la Luna? Porque pues ya habían compañías como IBM y todas estas compañías basadas en el capitalismo básicamente, de construir computadores que tuvieron la capacidad para tener eso a bordo. Un problema que, por ejemplo, la Unión Soviética tuvo que lidiar con él de manera muy impresionante porque el mismo Stalin no le gustaban los computadores. Y desde la época de Stalin no le gustaban porque reemplazaban la mano de obra humana y que esto era una de las bases fundamentales de la filosofía comunista. Es decir, la filosofía, pues, la filosofía socialista, perdón, del aparato soviético siempre se basó en la mano de obra del humano, impulsada o dígase amplificada por grandes máquinas, lo que lleva a decir un gran sistema en lo que era más que todo ingeniería mecánica. O sea, grandes máquinas que hacían grandes obras, obras civiles muy grandes, todo eso, pero siempre el humano como centro alrededor de todo eso. No les gustaban los computadores porque los computadores de algún modo trataban de decir, y es una discusión que hoy en día sí que es vigente, trataban de reemplazar el humano en muchas cosas, entonces desde el aparato del Estado no se le invirtió mucho a eso, teniendo un atraso tenaz en lo que era la parte de electrónica y computación. Y para usted lidiar con vehículos que van a ir a la Luna, donde tiene usted que hacer cambios de trayectorias, controlarlos, hacer acoplamientos en órbita, descensos en la superficie, todo eso, era prácticamente imposible hacerlo así. Sin embargo, eran tan tesos estos ingenieros soviéticos que con sistemas mecánicos o sistemas que de alguna manera emulaban lo que hacía un sistema de computador en un vehículo espacial, por ejemplo, de los Estados Unidos, lograban hacer lo que hacían, que eran primicias de primera clase y exploración espacial de primera clase, aún así. Entonces, o sea, tenían una capacidad, pero tenaz, los ingenieros que tenían en la Unión Soviética, pero ya meterse en la competencia, y esto la verdad no me lo estoy inventando yo quedé muy impresionado una vez que pude estar en una conferencia de un cosmonauta soviético en la época, y a esa persona le hicieron esa pregunta de la competencia para el viaje a la Luna, y la respuesta realista que dio fue, la verdad no teníamos con qué competir. O sea, para ir y poner hombres en la Luna en los años 60, no había forma, y eso lo vamos a ir desvelando incluso no solo hoy, sino pues en coloquios que vienen. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó? En el momento en que ya se despliega dinero, se viene todo ese aparato industrial de los Estados Unidos, a hacer el viaje a la Luna. Pero antes de eso, quisiera mencionar el tema Kennedy, que lo mencionan ahí. No es tan olímpico como lo muestra el documental. O sea, no fue que Kennedy simplemente cogió y lanzaron a Yuri Gagarin y reunió un grupo de gente, y la reunión se hace el 12 de abril, que fue la misma noche que lanzan a Gagarin, y entonces les dice, bueno, pusieron un hombre en el espacio, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Y en esa reunión le dicen, vamos a poner un hombre en la Luna, y muy para el 25 de mayo, o sea, como un mesecito, algo después, sale diciendo, vamos a poner un hombre en la Luna. Eso no fue tan así.
La verdad, él ya venía asesorándose en el tema. Estos países tienen sistemas de inteligencia, ellos ya sabían que los soviéticos estaban a puertas de poner el primer humano en el espacio. En el coloquio pasado lo mencionábamos que hubo un tema ahí de atrasos de las dos partes, que en el lapso de 2 meses se jugaron la historia de que probablemente hoy en día no tuviéramos todavía hombres en la Luna. Y fue el hecho de que los soviéticos estaban esperando poner su primer hombre en la Luna, realmente era para febrero del 61, pero tienen el accidente del primer cosmonauta que se les quema en una cámara de oxígeno, lo mencionamos aquí pasado, entonces tienen que atrasar el vuelo, tienen que hacer revisiones y atrasarlo y se les va hasta el 12 de abril. Y los americanos estaban en el proceso de poner el primer astronauta, no en órbita, pero al menos que saliera al espacio en un vuelo corto y volviera, pero ya suficiente para decir que era el primer hombre en el espacio, más o menos para ese febrero también, y tiene fallas con el cohete. Fallas pequeñas, pero fallas que los lleva a tener que revisar y todo eso, entonces también se les atrasa. Entonces, en esa serie de atrasos se jugó el hecho de que en el momento que se atrasan los soviéticos, que fueron los primeros que se atrasaron, Estados Unidos para ese febrero hubiera podido haber puesto a Alan Shepard o a Maso y haber sido los primeros. Pero tienen el problema de que el cohete tiene fallas, unas fallas en los sistemas con la cápsula, de los sistemas de escape, de emergencia del astronauta, entonces se tienen que atrasar también. Y resulta que en ese proceso los soviéticos se dan cuenta que tienen ese atraso y como fuera deciden vamos a hacer vuelo con Gagarin porque si se nos adelantan obviamente van a ser la primicia si no son vuelo orbital. Lo que mencionan aquí en esta serie, de que dicen si Shepard hubiera sido primero no estuviéramos hablando de poner hombres en la Luna por 20 años, es real, probablemente 50 años después no se hubiera ido a la Luna todavía, no por falta de tecnología, sino por la inversión que se tenía que hacer. Estados Unidos se le metió a hacer esa inversión porque era una cuestión de prestigio nacional y de juego geopolítico en una época en la que realmente el socialismo soviético era una amenaza, o sea, para ellos no es como hoy en día el Estados Unidos versus Rusia, China, que ve uno por ahí alrededor del tema de Venezuela, eso realmente es una cosa pequeña y aquí hay gente más autorizada que yo para decir eso porque lo vivieron. En cuanto a lo que era el temor de la Unión Soviética, que representaba la Unión Soviética para el status quo de los Estados Unidos, porque era un gigante. Era una cosa equiparable, que tenían aparato militar, que tenían influencia, tenían tecnología, ciencia y que tenía influencia sobre el mundo en una época en la que el sistema que ellos proponían se veía viable. Entonces les tocaba recuperar ese prestigio como fuera y pues inyectar esa cantidad de dinero para meterse con el programa Apolo. Cuando se activa esto es cuando ahí sí se empiezan a ver las flaquezas del lado soviético. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? En el momento en el que ya Estados Unidos dice, pues primero que todo, a la vez que corrió el programa Vostok, en Estados Unidos corrieron el programa Mercury, que puso los primeros astronautas americanos en el espacio, se termina el Mercury, pues se plantean que tiene que haber un programa intermedio. De una, Kennedy lanza la idea de ir a la Luna, lanzan Apolo. Hay una cosa interesante incluso ahí. El programa Apolo es más viejo que el mismo programa Gemini, porque lanza primero Apolo. Apolo lo lanzan en ese año 61 y empiezan los trabajos de diseño ahí. Kennedy se asesora muy bien de Wernher von Braun a ver si sí hay la manera de ir a la Luna. Y él fue la clave para eso, porque en reuniones que él tuvo con Kennedy, fue donde Kennedy se sentó con él y casi que le entregó la confianza completa. Dígame usted si realmente sí tenemos con qué salir a proponer esto. Y como él sabía que sí había forma, que el problema era de meter dinero, pero que tenía la industrialización suficiente, el conocimiento, la experiencia para poderse meter con un proyecto de ese nivel, fue él el que le dijo a Kennedy, metámonos en eso, que hay manera de hacerlo, e incluso fue el que le dijo, yo puedo tener el superlanzador para el año 67, por eso mencionan ahí lo del año 67. Fue de ahí donde salió, y en efecto, y así fue, el Saturno V, que fue el cohete que se diseñó para ir a la Luna, estuvo listo para el 67. Los problemas de Apolo fueron otros, que vamos a ir desvelando aquí más adelante. Entonces, resulta que los soviéticos, a lo que pasa esto, se ven las flaquezas de cosas. No tenían la tecnología para tener naves que se controlaran de esa manera en el corto plazo. No tenían la capacidad de estar haciendo esas maniobras tan complejas en el espacio, incluso de hacer caminatas, aunque hicieron la primera y casi se les muere Leonov en el proceso.
y no tenían el aparato industrial para seguir el ritmo en el que ya se iba a meter Estados Unidos, en el que iba a hacer un programa Gemini de solo 2 años para preparar el viaje a la Luna. Yo aquí les traje unas diapositivas en las que les quería mostrar varias cositas. Entonces, por ejemplo, esta es la cápsula Vostok, la de Gagarin, ahí se ve el sistema de escape, todo ese aparato era el que salía con el cosmonauta y antes de aterrizar salía y el cosmonauta caía por aparte y la cápsula por otro lado, vía paracaídas. ¿Qué hacen ellos? Empelotan esta Vostok. Lo que dicen es, en el momento, lo que tenemos que hacer es, no tenemos cómo seguirles el ritmo con el programa Gemini, pero sí podemos hacer primicias a ver si en el camino vamos solucionando los problemas. O sea, empieza el problema de improvisación. Es decir, pues pucha, ellos no saben. Es decir, la ventaja que tenían es, pues todo lo que pasa aquí realmente nosotros no lo revelamos mucho, entonces pues allá en Estados Unidos no saben cómo estamos nosotros acá. Hagamos otras 2 o 3 primicias para mantener la imagen y mantenerlos a ellos un poquito azarados, por decirlo así como decimos nosotros por acá. Pero la idea es, con Korolev al mando, la idea es ganar tiempo a ver si de pronto en el proceso podemos convencer a las autoridades soviéticas de más inyección de nuestras industrias para el viaje a la Luna, porque ya también habían empezado a flaquear por el tema económico. Es decir, cuánto dinero, porque ya también se manejaban rublos, había que meterle un viaje a la Luna y que todos los aparatos, todo el aparato venía es de mismas empresas manejadas por el Estado, con la burocracia que eso implica y esa cantidad de cosas. Entonces el Estado estaba diciendo, ¿qué tal si nos embarcamos demasiado en esto y comprometemos los programas de defensa que tenemos? O sea, había unas discusiones muy tremendas en las que el pobre Korolev era ya, como dicen las abuelas de nosotros por aquí, pariendo gatos para saber cómo seguir el ritmo, porque no tenía ni el aparato industrial ni el apoyo suficiente para eso. Entonces se metieron en la idea de ganar tiempo y se montan en un segundo programa que se llama Voskod, así, no recuerdo la traducción del ruso de eso, pero lo que hicieron fue que esta misma cápsula Vostok la empelotaron del todo, es decir, le sacaron ese sistema de eyección y se meten con las imprudencias. La imprudencia número 1, el Voskod 1. Primicia, vuelan 3 cosmonautas al espacio, sin traje, solo con ropa para que pudieran caber en esa cápsula, sin sistema de eyección y sin sistema de escape. O sea, lo hicieron. Otra cosa la que ganaron los rusos, mandaron los primeros 3 suicidales para... Ajá, más bien, eso. El de la izquierda es Vladimir Komarov, que lamentablemente años después, porque el vuelo lo hicieron, este vuelo lo hicieron por alrededor de años 64 65 y lo hicieron pues con un montón de problemas, pero lo hicieron. Komarov al final iba a terminar muriendo por otra imprudencia más adelante en el año 67 en el Soyuz 1, donde intentaron hacer un vuelo que se les despelotó del todo y terminó cayendo pues y impactando contra la Tierra en el regreso y murió. Entonces vuelan así, de esa manera como están ahí están vestidos en la forma de vuelo, o sea, no había cascos, no había traje, no había nada, la cápsula presurizada y todos 3 metidos en esa cápsula así, y cayendo directamente en tierra, también con un golpe fuerte y todo, pero ellos, pues obviamente, con el nacionalismo que manejaban y todo, ellos se le medían a eso con tratar de hacer la primicia. La primicia, los primeros 3 hombres en el espacio, ¿cierto? En una misma nave espacial. Al momento, no habían habido vuelos Gemini de 2, solo habían vuelos de 1 y en las Vostok también volaban de 1, entonces ahí se ganan esta primicia, ¿vale? Se meten con eso, pues no les fue muy bien en el sentido técnico, o sea, eso fue una cosa llena de problemas y de todo, pero obviamente asustaron, porque fue, pucha, están volando de a 3 y ya, por esa época ya estaba planeado el tema de que en las Apolo iban a ir de a 3. Entonces, la percepción desde Occidente fue, están preparando el viaje a la Luna. Y la segunda, para el año 65, es que cogen y vuelven y empelotan esa misma cápsula, y entonces le agregan, aquí lo vemos, ahí están los 3, mire cómo quedaban los 3 en la cápsula, y estaban vestidos casi que con ropa, o sea, con la ropa que uno usa el domingo en la casa, casi que así. Que ya habían volado, ¿cierto? Al menos en la mitad. No, era lo mínimo, eso era más ropa como de esta ropa térmica y eso, pero era lo mínimo que se pudiera tener, porque no cabían, o sea, esa cápsula en la que en principio voló Gagarin solo, metieron a 3, era la misma, solo que lo que hicieron fue hacer una remodificación ahí.
Y cuando se meten con la segunda Boscot, entonces lo que dijeron es vamos a hacer la primera caminata. Entonces obviamente había que adaptarle un sistema de una esclusa en la que el cosmonauta estaba en la cápsula, se metía en la esclusa, cerraban con puerta, despresurizaban la esclusa y el que iba a salir terminaba de salir. Para eso entonces, obviamente cabían solo dos, pero es la misma cápsula, la misma, o sea, otra adaptación para hacer esa primicia. Esa primicia casi le sale de locos, o sea, el pobre Alexei Leonov se empezó a perfilar como el cosmonauta tal vez más fuerte que tenían allá en la Unión Soviética, incluso tienen un libro escrito entre él y David Scott. David Scott fue, ahí lo vieron, en el Gemini 8, y fue después comandante del Apolo 15, hicieron un libro juntos contando las historias de su época, y era claro que para los soviéticos, si se hubiese dado un viaje a la Luna, Leonov iba a ser el primero de ellos. Este hombre entonces se arriesga a hacer esta primera caminata en marzo del 65, y resulta que cuando sale de esa esclusa, ese traje se le sobrepresurizó. Eso, él cuenta en esas historias que eso fue la cosa más dolorosa que usted se imagina. O sea, que no se podía mover, y que no solo no se podía mover, sino que lo empezó a apretar, a asfixiarlo, o sea, fue muy, muy doloroso, y el calor era terrible porque estaban en el lado diurno de la Tierra cuando hicieron la caminata. Y en el video, ustedes vieron la película que muestran esa caminata y se le ve que como que trata de mover las manos y todo eso, y se ve como chévere, o sea, está haciendo alguna caminata, el hombre estaba sufriendo ahí, pero embalado. Y resulta que, pues, la orden era para el otro cosmonauta, que era el comandante, el que estaba adentro. La orden era, si la cosa se complica... Por eso es que fueron tres, para ir descansando. Para ir... Hasta que uno funcionara. Podría ser eso. Este es Leonov cuando está en serios problemas, ahí se le ve cuando se le ve la mano así, si le ven el tamaño a la mano, él dice que esos dedos o sea, que el guante se le infló de tal manera que incluso la circulación en los dedos se le paró. Y que cuando logró solucionar el problema, es decir, él estuvo en el punto en el que ya era claro para él de que iba a morir, o sea, de que ahí no iba a haber nada que hacer, porque con la sobrepresurización del traje no le daba, incluso, aparte del movimiento, con mucho esfuerzo, era un tipo más bien fuerte, logró arrimarse a la esclusa y no cabía, o sea, el sobrepresurizarse ya no cabía en la esclusa. Entonces ya el problema estaba en un punto tan crítico en el que ya él estaba empezando a ser consciente de que tal vez ahí iba a terminar la cosa. Y él en su libro cuenta de una manera muy interesante de que pues obviamente son pilotos militares, todos están entrenados para, no para no tener miedo, sino para manejar el miedo. Y que logró darle manejo al temor que sintió por eso, y que la mejor solución era que tenía que sacar oxígeno del traje, o sea, desechar, para bajar la presurización, lo que le iba a dejar solo algo así como 4 minuticos nada más de oxígeno, pero que si no le bajaba, pues obviamente no iba a poder entrar. Y ya al hacer eso, le logró tener más movilidad y meterse en la esclusa, pero ya corría contra el tiempo, y logró meterse otra vez de regreso y meterse allá. Entonces, logró cuadrar el problema, termina siendo un héroe, pero ahí no les terminaron los problemas, porque esa cápsula tenía problemas de orientación, de todo, y resulta que regreso a tierra, o sea, primero que todo entra y entró exhausto, hecho nada, y usted estar exhausto en microgravedad, los astronautas y cosmonautas que pasan por los procesos dicen que es de lo peor que usted se puede imaginar. O sea, estar deshidratado ahí arriba es una cosa que no se le desea a nadie prácticamente. Pues y así es como usted, o sea, estar en esta microgravedad es una especie de borrachera, y usted estar en una deshidratación mayor de esa es una cosa bien aburrida. Entran a la cápsula y enseguida de regreso empiezan a tener problemas, y resulta que ellos estaban allá en el punto rojo de la izquierda, en el primer puntico, era donde se esperaba que tenían que hacer el aterrizaje. Eso es más o menos un poquito al sur de Moscú, como entre Baikonur, que era el punto de lanzamiento, y Moscú. Tuvieron problemas de entrada y terminan cayéndose ahí arriba donde se ve el punto 902 UT, y lo que caen es en pleno Siberia de noche, legítimos, rodeados de lobos, en efecto. ¿Y qué le parece? Que se estaban quedando sin oxígeno dentro de esa cápsula, entonces tuvieron que abrir la cápsula, sí o sí, porque si no se ahogaban, y que todas las noches Leonov dice que sintió lobos toda la noche a los alrededores de la cápsula. O sea, estaban por ahí, así fue el lugar donde llegaron. O sea, cayeron fue entre árboles y toda la cosa, y con el estruendo que sembró eso se alborotó cuanto animal se imagine ahí.
Entonces ya el problema eran los lobos. No quería que querían volver al espacio otra vez. Entonces, eso fue una cosa de locos, les tocó. Resulta que, miren, pues, se quedan sin oxígeno, tienen los lobos, y como la cápsula estaba despresurizada, no había sistema de calefacción ni nada, y en marzo, Siberia en marzo, es una cosa. Entonces se tenían que debatir, hay que salir a prender candela, porque si no, entonces aquí no vamos a morir de frío. Y ellos llevaban equipo a bordo por si esas cosas pasaban. ¿Y cómo los encontraron si no tenían sistemas de radar o qué? ¿Cómo supieron? No, sí, claro. Ah, sí tenían, vamos a verlo allá. Y porque de todas maneras ellos desde tierra se vio que estaban desviados y más o menos vieron por dónde el desvío, por dónde ocurrió, o sea, en qué momento la cápsula empezó a entrar y todo, y había forma de... Pero, entonces les toca salir a cortar leña y estar pendiente de que no los comieran los lobos. Wow. Y prender una candela ahí para que al menos se pudieran calentar. Afortunadamente, los equipos de rescate, estamos hablando de soviéticos, los soviéticos eran gente muy tesa, y siguen siendo, los rusos son gente tremenda. Su gente ya tenía muy rastreado dónde más o menos habían caído, y en poco tiempo, o sea, les tocó pasar una noche muy terrible, pero en el amanecer empezaron a llegar los primeros helicópteros y al menos ya con ejército y toda la cosa empezaron a espantar a los lobos. No, en serio, el problema de los lobos fue serio. El Leonov cuenta eso de una manera bien interesante, o sea, lo cuenta punto a punto, casi como si fuera una novela de cómo fue el tema de los lobos, y es tremendo. Y entonces, ese libro que les digo, de verdad, es muy chévere, porque es una especie de novela de lado a lado, o sea, tanto de Leonov por el lado soviético y de David Scott por el lado americano. A lo último terminan los dos en un capítulo en el que mencionan pues como el hecho de que en últimas todos ellos son colegas, porque todos viajaban al espacio, ¿cierto? Tanto astronautas como cosmonautas, ¿cierto? Entonces, cuando pasa ya todo esto, se ponen a evaluar y el pobre Korolev lo que termina diciendo es ya no más vuelos Voskhod, eso no sirve, o sea, estamos haciendo la primicia, hicieron la primicia de la primera caminata, Estados Unidos la estaba preparando con Edward White, pero en Estados Unidos sí venían despacio pero firmes, o sea, no vamos a arriesgar a que se nos muera un muchacho de estos allá porque para la situación de la opinión pública es muy delicado de cara a lo que va a hacer Apolo más adelante, ¿sí o qué? Entonces, la venían preparando con Edward White, pero claro, esto fue un tiestazo para la moral de Estados Unidos, o sea, 18 de marzo del 65, White estaba preparado para mitad del año del 65, hace la primera caminata, la hacen los soviéticos, ¿qué es lo primero que piensan? Siguen adelante, siguen adelante. En la película pasada, la de Gagarin First in Space, ¿se acuerdan cuando Korolev renegaba y decía, y en algún punto de la película dijo, que lo que más le preocupaba de la cápsula Vostok no era cómo funcionaba la cápsula en sí misma, sino que fuera a caer en territorio enemigo y que se dieran cuenta de la porquería de cápsula que decía eso en la película, y la película es rusa y muy bien datada. Entonces, ya se meten de lleno, dice hay que hacer una nueva cápsula. Esto no sirve así, ya hicimos ese par de primicias, pero esto era para ganar tiempo y se mete con el proyecto de la cápsula Soyuz, que va a ser la cápsula con la que van a intentar hacer el viaje a la Luna desde la Unión Soviética. Pero lamentablemente, para ese año 66, enero, pues el chief designer se muere Sergei Korolev, y el programa soviético estaba muy centrado en la figura de él y en casi que era una pirámide en la que él estaba en la punta, y todo lo del programa espacial soviético de alguna manera dependía de Korolev, ya fuera para algo burocrático o de diseño directo. Y con eso fue un golpe tenaz para ese programa espacial soviético. O sea, con todos esos problemas que ya venían teniendo, un líder de la talla de Korolev no era un líder que le iban a coger así nada más a que hubiese, aunque habían otros diseñadores, la verdad, ya en la Unión Soviética muy tesos y muy fuertes. Pero para reemplazar a alguien con la visión de él y con esa garra de pelear, desde la Segunda Guerra Mundial venía peleando, estuvo en un gulag incluso, casi se les muere allá. En la época de Stalin, enseguida el tema de desarrollar misiles, todo eso, construir un programa espacial, eso ya en sí mismo fue un golpe de moral tenaz para la misma Unión Soviética y lo que seguía. Von Braun en Estados Unidos fue una figura central, brutal también, obvio y fundamental,
pero para los años en los que ya están en el Saturno, yo creo que incluso si hubiera llegado a faltar, trabajaban también esos alemanes en equipo que con seguridad otro de los alemanes de alguna manera hubiera continuado con el proyecto. En cambio, en la Unión Soviética se volvieron muy dependientes de este señor, y cuando les faltó, eso se les pegó una despelotada tremenda. Entonces, ya para esa época, la verdad, la realidad de las cosas, años 65-66, es que ya Estados Unidos iba muy por delante, sino que no se veía, porque pues, desde el otro lado no se revelaba nada y solo se sacaban las primicias que daban a entender que iban adelante, hacer el primer vuelo de 3 cosmonautas, hacer la primera caminata, pero en Occidente sí se empezaron a dar cuenta qué pasó, o sea, hicieron un vuelo con 3, luego uno con caminata, y ¿por qué no siguió el programa? Mientras que el programa Gemini fue un programa planteado en Estados Unidos en el que se dijo, vamos a hacer unos 12 vuelos, y los objetivos son muy claros, vamos a hacer acoplamientos, vamos a hacer cambios de órbita, maniobras, vamos a hacer caminatas espaciales, vuelos con el astronauta durante 1 y 2 semanas, que es el equivalente más o menos a un vuelo a la Luna, y eso era lo primordial, y las actividades extravehiculares, fuera del vehículo, para poder preparar todo lo que se venía después. Eso básicamente era lo que mostraba pues el capítulo. Y pues cuando uno mira una cápsula como esta comparada con la otra, claramente esto es una cosa muy superior. O sea, la Gemini era una cápsula que ya tenía sistemas de thrusters de control. Thrusters son unos pequeños coheticos para poder empujar y darle rotaciones al vehículo espacial. Tenía capacidades de hacer cambios de una órbita a otra, es decir, si estaba en una órbita seguir hacia otra más arriba. Y aquí hay una cosa bien interesante, por ejemplo, que en su época era una maniobra muy compleja, la maniobra de acercarse o hacer un acoplamiento era una maniobra muy tesa. En este sentido, usted cuando está en órbita y le mete más velocidad a su vehículo espacial, lo que va a pasar es que inmediatamente va a ganar más altitud. Es parte de las leyes de la mecánica orbital. Entonces, cuando usted tiene una nave espacial en órbita, no es simplemente yo arrancar en otra nave espacial y empezar a meterle velocidad e ir a alcanzar a la otra, como cuando yo voy detrás de un amigo por ahí y veo que pasa alguien en un carro y pues quiero ir a saludarlo y entonces voy y lo persigo, algo así. Si yo empiezo a meterle velocidad, lo que pasa es que yo voy a empezar a subir de órbita. ¿Sí o qué? Entonces lo primero que tenían que hacer era lanzar una de las cápsulas o el vehículo objetivo, y el otro se tenía que ir para una órbita más baja y empezar a punta de encendidos de motor a ganar velocidad, a irse subiendo a encontrar a la otra. En esa época eso era una maniobra complicada. Es decir, no es solo tener el motor, sino tener los sistemas, como le digo, de computación a bordo que permitan estar procesando datos y estar controlando esas maniobras. Y enseguida, en el momento de aproximarse y de llegar, a punta de thrusters, como muestran ahí que hizo Armstrong y Scott, llegar y acoplarse con la otra cápsula y hacer el atraque completo. Todos esos eran maniobras que requerían mucha tecnología. Requieren todavía hoy en día, sino que, pues, o sea, para que vean la proporción de lo que había que hacer en esa época, pero que era fundamental, porque a propósito, pues el coloquio que viene es un coloquio en el que vamos a hablar acerca de por qué se escogió la manera de ir a la Luna como se escogió. Es decir, ¿por qué esa idea de ir por partes? Ir en un vehículo que va dejando partes y enseguida entrar alrededor de la Luna y descender en un vehículo más pequeño, que eso fue toda una discusión muy compleja, por esto que les estoy diciendo. Eso implicaba acoplamientos, maniobras, cosas de ese estilo. ¿Sí o qué? Entonces, eso era fundamental, pero era una nave espacial que requería mucho trabajo de ingeniería. Aquí algunas imágenes, esta es la de Edward White en la primera caminata, la Gemini 4, que fue, pues, White estuvo próximo a haber sido el primer hombre en caminar en el espacio, pero no se le adelantó, que es lo que decíamos. Y esta imagen es una imagen que nos deja el Gemini muy linda, real, que fue cuando se acercaron la Gemini 6 y 7, se acercaron a centímetros, no acoplaron, pero a centímetros, y ellos dicen que desde el vidrio del uno le veían la cara al otro allá en la otra cápsula. Todo esto era para poder ir ensayando esas maniobras, o sea, hubo que empezar a hacerlo de cero. Todas esas cosas que hoy se ven relativamente sencillas, cuando se ensamblan objetos en la Estación Espacial Internacional o cosas de ese estilo, eran cosas que había que empezar a hacer de a poquitos en ese entonces, y fue para lo que se enfocó ese programa como tal. Esta cápsula incluso se dice hoy en día que era más avanzada que la misma cápsula Apolo, porque la cápsula Apolo la empezaron a hacer de una
y a diseñar, incluso antes de que Kennedy anunciara el programa a la Luna, ya venían trabajando en eso, y cuando declaran que hay que hacer un programa Gemini, esta cápsula la diseñan por el 63-64, la Apolo fue más un diseño del 60-61, entonces ya en esta le pudieron meter un montón de sistemas nuevos en los que hacían mejor las cosas, incluso hubo un momento en el que se llegó a pensar que era mejor volar con Géminis a la misma Luna que con las Apolo, pero después de sopesar muchas cosas y cosas que implican atrasos, pues dijeron que no. Tienen de interesante en este programa fue pues que también tuvo sus problemas, y pues ahí lo muestran también, y fue yo creo que lo que le dio el pasaporte a Neil Armstrong ser el primer hombre en la Luna. A propósito de tantas cosas, First Man es una tremenda película, muy bien hecha, que salió recientemente, la pasaron un poquito en los cines de acá, y salió recientemente también, pero es muy bien hecha, y muestran todos estos pasos de Neil Armstrong antes pues, de hacer su viaje a la Luna, y uno de esos pasos fundamentales fue el manejo que él le dio a este problema en la Gemini 8. La Gemini 8, él era el comandante, David Scott era el piloto acompañante, los muestran pues ahí en lo que vimos, y siendo que eran novatos todos para ir al espacio, resulta que Armstrong tenía un palmarés tenaz, ya había sido piloto del X-15, que fue un avión de pruebas brutal de los años 60, o sea, tenía una hoja de vida pero tremenda para ser el comandante de esta misión. De hecho, esta fue la primera misión de los Gemini en la que iba un novato como comandante. Llegan, se van a ir a acoplar con el vehículo objetivo, y resulta que falla uno de los thrusters de esa etapa, que fue lo que vimos ahí, y empieza a generar esa rotación. ¿Dónde estuvo lo de Armstrong ahí? De las características que tuvo Neil Armstrong era que era un tipo tremendamente frío, lo interpreta muy bien el actor que hace de él ahí, Dave First Man, sí que es cierto que se ve eso, o sea, frío en su manejo como profesional, porque incluso en la película muestran otras partes muy bacanas de él que lo muestran mucho más emotivo y más, la parte más humana, pero así en su manejo como era como astronauta, era un tipo muy tranquilo, muy frío y que enfrentaba muy bien los problemas. Y en la Gemini, cuando eso se salió de control, era fácilmente para ver, primero perdió la conciencia, que eso pues es una cosa que no depende de uno, y segundo, qué decisión tomar, y no la dudó. Ahí lo muestran cuando él va diciendo, le dice a David Scott, si utiliza RCS básicamente son los thrusters. ¿Y qué pasó? Estaban tan descuadrados que si empieza a utilizar eso iba a agotar el combustible, entonces inmediatamente ya había que entrar, porque si se queda sin combustible para esos cohetes de posicionamiento, pues se va a quedar sin control de nada, y ahí sí que peor. Cuando él dice eso ya la decisión estaba tomada, ya ahí no había opciones de nada. Y lo que ahí muestran cuando él mueve el controlcito así, pues porque muchas de estas películas muestran muchas cosas. Por ejemplo, en First Man hay una cantidad de datos que muestran en escenas pero que no se entienden. Cuando él hace eso, es que ahí fue donde estuvo lo teso, es que él ese control de esa cápsula lo hizo totalmente manual. O sea, él recuperó manualmente la Gemini 8. Y a punta de guiarse con ese horizonte artificial y con todos los sentidos como piloto que él tenía, fue que la logró volver a meter en trayectoria para reentrar y llegar y amarizar y no perder la misión. Si bien, pues la misión se perdió, pero no perderse ellos mismos y recuperar sus vidas, y obviamente pues la del programa, porque un accidente en vuelo a esas alturas hubiera sido tenaz para lo que venía con Apolo. Esta imagen es cuando ya estaban en el mar de la China, que incluso estando ahí, vemos como David Scott estaba como un poquito más preocupado, y David Scott es uno que menciona acerca de esta anécdota del Apolo 8, menciona que en efecto fue así, que él sí estaba como preocupado, fue escuchar dónde caímos, se dieron cuenta que a dónde llegamos, las olas están muy altas, y Armstrong creo que era la cosa más relajada, sentado, diciendo, no, eso de alguna manera no encuentra, el chiste de la China sí lo hizo, o si alguna cosa terminamos en China, pero aquí ya después del problema que tuvimos, ya esto es lo mismo. Y aquí es cuando pues llegan ya el equipo de rescate a sacarlos a ellos dos de ahí. Ese manejo que le dio a la Gemini 8 lo puso en lista para que fuera, que se necesitaba para ser el primer hombre en la Luna, ser muy tranquilo, porque podían surgir problemas y de hecho surgieron, de camino ya al alunizaje y que le dieran manejo a ese tipo de cosas como se la dio. Es más, si nosotros miramos el palmarés de Armstrong antes de hacer el Apolo 11 en vuelo espacial, contaba con horas de experiencia en vuelo, porque no contaba con el Gemini 8. A esas alturas del Apolo 11 habían astronautas ya con días. Lovell, como muestran ahí, Lovell estaba con muchos días a bordo.
y muchos otros tenían muchas más horas delante de él. ¿Por qué Armstrong eso fueron como 2 o 3 órbitas, o sea, fueron como 5 o 6 horitas, se le da el hecho de ser pues, el viaje a la luna? Sin embargo, ese no iba a ser el primero. La verdad que el primer hombre en la luna era casi fijo que iba a ser Virgil Grissom, los Grissom, que también lo mencionan, porque querían un Mercury de los de la primera generación. Casi todos estaban retirados excepto Gus, pero Gus lamentablemente se les pierde en el Apolo 1, pues que es tema de otro de los coloquios. De ahí, pues la perfección ya lo que fue el programa Gemini tuvieron problemas. Si bien no se les mató la gente del Gemini 8, sí se les fue las del Gemini 9 en tierra. Estos son Elliot y Charlie Bassett, los mencionan ahí, y en un avión de entrenamiento yendo a la planta donde construyen la cápsula en San Luis, pierden el avión y los dos mueren, por lo que no pudieron hacer pues el vuelo como tal, y fue la primera pérdida, si bien no en vuelo espacial, de astronautas estadounidenses como tal. Incluso en la Luna hay una placa, que no recuerdo cuál de las Apolos, creo que fue el Apolo 15, donde en honor a los astronautas caídos están los nombres de ellos, y también ya el de Gagarin, porque en la época del Apolo 15 Gagarin también había muerto. ¿Qué más les menciono de eso? Pues aquí les quiero mostrar lo que este comparativo. Esta es una Voskhod, para que se den cuenta de las cosas. Esto es una cápsula Voskhod y esto es una cápsula Gemini. O sea, se dan cuenta de cómo realmente esto ya era una nave espacial como tal. O sea, ahí se ven los sistemas de control y toda la cantidad de aparatos de aviónica que tenía que tener ya un vehículo de estos para hacer vuelos espaciales complejos. Entonces, como conclusión a estas alturas es realmente el impulso, el hecho de estar adelantados por parte de la Unión Soviética fue una cuestión más de percepción en el momento, pero ya desde muchas cosas podemos darnos cuenta de que realmente el adelanto en principio fue la capacidad de lanzamiento en los primeros años, entre el 57 y más o menos el año 63-64. De ahí en adelante ya no había realmente adelanto. Ya Estados Unidos estaba muy al día, se había puesto al día, y vuelo espacial no es solo poner cosas, hacer primicias o poner grandes cargas en el espacio. Segundo, ya el gran lanzador de los Estados Unidos, cuando se meten en el cuento del viaje a la Luna, ¿qué pasa? Hacen a Gemini por un lado, empiezan a hacer todo este proceso, y Von Braun se dedica a construir el superlanzador, paralelo todo. O sea, estaban con los dos esfuerzos a la vez. Apolo estaba corriendo a la vez que Gemini corría, más que todo la tecnología para tener a punto los viajes a la Luna. Entonces la capacidad de lanzamiento para el año 67 también iba a cambiar. Lo otro, el programa Gemini fue uno de los programas más brillantes que se hayan tenido en la historia de los vuelos espaciales, pero pasa como una novia fea porque realmente no hizo muchas primicias, ni fue de un objetivo grande, era todo poner a punto todo para el gran telón que iba a ser Apolo. Por eso no se le recuerda mucho, pero fue un programa en el que se hicieron las cosas tan bien que casi que hoy en día podemos decir que estamos volando como volamos al espacio, consecuencia del programa Gemini. O sea, la manera como hacemos acoplamientos, como hacemos caminatas, todo ese tipo de cosas. Y aquí, pues, yo creo que llegamos a un punto en el que ya se abre lo de Apolo, pero Apolo fue un programa tan tremendo que amerita, para este año, como dijimos desde que empezamos estos coloquios, estacionarse en varias cosas con despacio y no pasar simplemente por encima. Ya lo que hay que empezar a discutir es cómo se les ocurrió la idea de ir a la Luna, cómo construyen el superlanzador, cómo hacen ciertos hitos tecnológicos que no solo son estos hechos, sino por ejemplo la parte de computación que se hizo en esa época. Es una cosa que vale la pena que después conversemos acá, porque esto lo que impulsó a Apolo. En estos días me cogí un dato mirando una cosa que me dejó muy impresionado, y es Apolo en su momento máximo de desarrollo del Saturno V y el resto de todo el hardware del programa, llegó a consumir el 60% de los chips que se construían en Estados Unidos eran para el programa Apolo. O sea, el 60% de los chips de su época eran todos para el programa Apolo. O sea, a ese nivel se llegó desde el consumo de tecnología en su momento para eso. Cabe mencionar hoy que si bien no es Apolo, pues recientemente están otra vez Estados Unidos alborotado con la idea de ir a la Luna. Yo creo que eso va a ser una cosa ya más bien en alianza con las empresas privadas.
Y pues en la discusión que hay, porque hay una discusión muy tremenda de ese regreso a la luna, se venía diciendo y había alguien que estaba poniendo sobre la mesa el hecho, sí, pueden tener los cohetes, pueden tener ciertas cosas, pero no tienen el lander, o sea, el aterrizador, desde la órbita de la luna a la superficie. Y pues ayer salió Jeff Bezos diciendo que lo tiene casi listo y lo mostró y todo. No quería decir nada. Con Blue Origin de Amazon, ayer revelaron que tienen un lander que venían haciendo hace días, porque estaban como esperando a que se diera ese caso. Y lo que más seguro que van a tener que hacer ahí es como entrar a negociar. Es decir, meter a Blue Origin a bordo, lo que puede tal vez ser una tremenda jugada, porque eso, si bien en este tema ahora más moderno SpaceX es el que viene picando en punta, si ellos se logran meter con el tema de ese lander, es casi ponerse ahí en esa pelea que tienen. Pero esos son otros temas. El hecho es que ese tema del viaje a la Luna, si bien en los 60, para que también tengan una perspectiva, que se dice que eso fue muy costoso, que fue más o menos 25 mil millones de dólares de la época, entre el año 61 y el año 72. La guerra de Vietnam entre el año 60 y el año 75 se consumió 168 mil millones de dólares. Cada año se gastaba lo del Apolo, la guerra de Vietnam. Para tener la perspectiva de que realmente hay veces es más, son más ideas las que se nos venden de que todas estas cosas son muy costosas y todo eso. Si se miran comparados con los PIB de los países y todo eso, realmente no es tanto. Y más con el aparato de defensa y con guerras, por ejemplo, como esa que fue una defensa incompleta. Eso no, aparte de sacrificio humano, eso no sirvió para nada. O sea, esa vaina fue un desastre total. Más bien, bueno, quisiera, no sé, si alguien quiere preguntar o quiere dar su opinión o lo que sea acerca de lo que fue todo esto de hoy, lo puede hacer, ¿Cómo iba esa esclusa dentro de la cápsula, el Bosnor? ¿Cómo iba metida? Porque yo veo que la esclusa es como el tamaño de la misma cápsula. ¿En dónde les cabía eso? ¿Era inflable? Era un aparato que se desplegaba, sí, era un aparato telescópico. O sea, él iba a esto, pero era mecánico y salía y se armaba allá en el espacio. La de la Voskhod, él pregunta que cómo iba esa esclusa en la cápsula Voskhod, por donde salió Leonov. Era un aparato mecánico que iba guardado, pues se desplegaba y salía en el espacio. Sí. ¿Cómo logró regular su sobrepresurización? Tenía una válvula para dejar escapar oxígeno, parte del oxígeno que lo presurizaba, pero a expensas de que si lo botaba se quedaba con menos tiempo. O sea, tuvo que pensarla de esa manera. Casi que sacar la cantidad suficiente para que le dejara mover los brazos y mente calcular más o menos lo que le quedaba para poderse meter otra vez. O sea, fue una maniobra que tiene que ser muy tranquilo y muy frío para hacer eso en medio de un problema tan teso como ese. ¿Cómo hacen para mantener tanta diplomacia dentro de un país con una misión que para el mundo puede ser muy importante y todo el mundo quiere saber, ¿cierto? Y entonces aquí el tema no es voy a mandar el hombre a la luna, sino que lo quiero mandar primero que ellos. Ya la misión ya se centra es primero nosotros, sin importar qué, y después todos los créditos por el hombre pues en la luna. ¿Cómo hacen la Unión pues, soviética para mantener ese silencio? O sea, lo que vos decís es cómo hacen para poder mantener un esfuerzo de esos en secreto. Sí, sabiendo que es algo tan importante. Eso es lo más fácil para ellos, toda la vida han sido así. Más callados que los rusos no hay. Hay dos cosas bien bacanas respecto a lo que está diciendo. La primera, la que está diciendo Horacio ahí. O sea, ellos tenían un sistema totalitario en el que simplemente, pues, si alguno hablaba, pues, plomo. No hablaba así. Pues, ahí no había manera de hablar mucho. Vale. Eso, vale. Y se hablaba más, Y Siberia. Eso, y se hablaba más Siberia. Que era peor y después plomo en Siberia. Digo que vale. A Nikita Khrushchev lo sacaron por hablador. Eso, hablaba demasiado.
Entonces, para ellos en el sistema que tenían, donde cualquier cosa, por pequeña que fuera, tenía que salir a flote a través de las agencias de noticias del Estado. O sea, nadie podía estar diciendo nada por ahí, nada de eso. Por el sistema que tenían no les era difícil. Pero eso que estás diciendo es una de las cosas que hoy en día se tienen como uno de los argumentos fuertes de por qué el hombre sí fue a la luna, frente a esa discusión que se genera de que eso fue un montaje y todo eso. Y es el hecho de que Apolo fue un programa en el que estuvieron involucrados aproximadamente 400.000 personas. Y que incluso hubo un científico por allá, un matemático, algo así, en Inglaterra hace poquito, que hizo un cálculo de cuánto se demora usted tener un secreto guardado entre 400.000 personas. Pues el secreto de la conspiración, ¿cierto? De que todo era un montaje. Y hubo un momento que incluso subió más en los picos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, en el caso americano, que no era posible mantener eso, todo se filtraba muy fácil y todo tenía que hacerse muy público. Por eso estas misiones, como lo muestran ahí, eso era televisado y cuando tenían fracasos de una, en cuestión de minutos ya se sabía. Y era imposible pues tener como guardada una cosa, decir que se va a montar un estudio de televisión y que entre todo ese gentío no se... Que además enseñaron física al mundo entero, que publicaban infinidad, pero páginas y páginas, que no se volvieron a ver en los periódicos, que eran una clase completa de física. Uno aprendía con eso. Tremendo, sí, producto de eso que incluso vimos en la primera sesión de esta vaina. La NASA sigue teniendo como prioridad la enseñanza, por eso hace tanto programa de escuelas de todo el mundo para que vayan allá. Claro, sí. Dale. ¿Por qué surge esa idea de ir a la luna? No, básicamente por lo que vimos ahí, ¿qué es lo que pasa? Y lo que hemos venido hablando en estos coloquios. La Unión Soviética pone un satélite, que es el Sputnik 1, muestra superioridad tecnológica. Estados Unidos era la gran potencia, hasta ese entonces, pues la percepción mundial tiene que responder a ese reto, lo hace mal, porque el primer satélite que intentan ponerles falla y se desata una carrera por ir al espacio. Y cuando les ponen el primer hombre en el espacio, son los soviéticos. Previo a eso, un montón de primicias: primer objeto alrededor de la Luna, primer objeto en impactar la Luna, primer objeto alrededor del sistema solar, primer ser vivo en el espacio, que lo hicieron los soviéticos porque tenían la capacidad de carga, Estados Unidos todavía no la tenía. Se ven obligados a tirar un programa de largo plazo y grande. Que pusieron la bomba atómica enorme. ¿La qué? La bomba atómica en órbita. Si no hubiera habido peligros militares, los gringos no gastan Claro. 5 centavos en eso. Y eso era el otro. Ellos son muy tacaños Pero- para la ciencia. Pero yo creo que había un riesgo más grande que era el riesgo ideológico, que yo creo que es una manera de entender por qué los gringos tenían este afán. Claro, Y claro. por qué a todo le ponían al final rojo. Ellos imaginaban la Unión Soviética imponiendo el modelo comunista en todo el planeta. Entonces, para que nos hagamos la idea de la presión, y ya que estamos sensibles con el tema, imagínense a Venezuela no llevada del hijo de puta como está, sino como una superpotencia. Todos estaríamos cagados del susto. O sea, a Maduro exportando sus cosas en cohetes a todo el planeta. No, pase. Es que eso Yo me es- le monto en un puto cohete para pagar una huevonada si es necesario. Es Esa que no fue la eso es más, hay unos análisis que se hacen hoy en día de por qué la influencia soviética. Sí, es muy interesante. Aquí menciona Horacio a Trump. Ajá. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué Rusia no es un riesgo ahora y por qué los gringos no tienen la misma presión? Porque son unos putas capitalistas. O sea, Putin, por muchas ganas que quiere imponer su modelo, el modelo que va a imponer es el mismo de Trump. O sea, en realidad ya no hay esa competencia ideológica tan terrible que había en esa época. Es que era de verdad. No, es que era agresivo. Es que lo de hoy en día, creo que lo dije aquí hace un ratico, lo de hoy en día comparado con esa época es un juego de niños, hombre. O sea, ese tema de que es que están metidos en un rollo geopolítico alrededor de Venezuela, China, Rusia, Estados Unidos o de cualquier otro país, cuando resulta por ahí un rollo, eso es nada versus lo que era la amenaza soviética. Y hay un tema con este tema espacial después del Sputnik, que estuve mirando hace días de cómo lo miraban en la época, y es porque reventaron toda esa cantidad de países que empezaron a seguir el modelo socialista y justo revientan en los años 60. Fue porque la Unión Soviética con eso se pegó esa levantada tan tremenda en la que se empezó a ver en muchas partes del mundo, pues pucha, es que esta vaina es viable, o sea, tienen tecnología,
Lo que se veía desde afuera era que vivían bien, que el país iba para arriba, entonces ¿por qué no seguir ese modelo? Y ahí fue donde Estados Unidos dijo, pues pucha, el problema aquí es que eso se nos va a regar, y fue lo que llevó a Vietnam, porque Estados Unidos se metió en esa guerra tan estúpida como era Vietnam, puro miedo de que si Vietnam, de lo que pasara en Vietnam para ellos iba a determinar el futuro de lo que eran los sistemas en lo que llamaban el tercer mundo, que era el resto de países aparte del modelo de los Estados Unidos y Europa y la Unión Soviética. Eso es claro, mejor dicho, fue el modelo ideológico, bueno, que yo les había que poner ante el mundo la idea de que el modelo a seguir era el modelo capitalista de los Estados Unidos. Y pues eso terminó reflejándose en poner un hombre en la luna. Pero era eso, era mostrar esa capacidad, porque si lo es la Unión Soviética, entonces a ver, ¿cuál es el argumento de por qué tu sistema es tan bueno y no el otro? Y todo Latinoamérica también estaba prendida, o sea, todo Latinoamérica, todos estos países también estaban a portas de seguir sistemas, y los soviéticos metiendo armas y cosas por acá también. Ale. Vos decías en uno de los coloquios anteriores que si hubiera sido al contrario, que Estados Unidos hubiera puesto el primer hombre, el primer satélite, posiblemente no estaríamos en este momento en la luna porque... Claro. Porque no se hubieran sentido tan amenazados en superioridad tecnológica, en percepción de superioridad tecnológica. O sea, sí la tenían, pero no era lo que percibía el mundo. Yo como ciudadano del común que percibía en la época, cuando los soviéticos hacían las primicias, que estaban contrasobrados, y más en la exploración espacial, que aún hoy en día la exploración espacial es la frontera porque la gente toda se maravilla de eso, imagínense, en esa época. Entonces, obviamente, ellos les tocó presionar para poder meterse en el cuento de que la gente sí creyera de que Estados Unidos era el líder ahí. Era tal la paranoia con eso, que prácticamente a partir de los años 60, los bombarderos B-52 supersónicos se mantuvieron en el aire sin aterrizar 24 horas por toda Europa permanentemente. Me tocó ver un espectáculo al atardecer casi todos los días, para donde uno mirara. En el horizonte se veía la raya de humo roja de varios de los aviones que pasaban por ahí a toda hora, listos a dejar caer la bomba atómica donde les dijeron. Porque eran En una de esas, hace 40 años, en 1979, se les zafó una bomba de hidrógeno que sin el seguro, pues sin zafar el seguro no explota. Y estaba un campesino español sembrando tomates y le cayó al lado, con una calavera en Palomares, España, a pesar de que eso no botó mayor radioactividad. Esta es la hora en que todavía creo que están pagando indemnizaciones a la región porque nadie quiso volver a comprar tomates de ahí. No, es que eso era tenaz, eso era muy teso, y el miedo permanente de un ataque nuclear de lado a lado. Creo que por allá atrás hay una opinión, allá hay otra. Descargaban combustible en el aire, ellos inclusive, porque ellos no están todos, mostraban, era espectacular como la manguera del otro avión flotaba así y le pasaba el combustible a los... Todavía. Aquí en el Río Negro hicieron una demostración así. Claro, con los aviones, el nuevo tanquero de Colombia incluso. Ellos vivían en el avión. Y como alimentador del combustible usaban los que tiraron la bomba atómica en Hiroshima, los B-29 ya retirados. Ajá. Bueno, por allá hay otra opinión, dale. Mi pregunta es, en medio de esta carrera armamentística, ¿qué papel jugaron el resto de países del mundo? O sea, si de pronto les aportaban avances tecnológicos que tenían de sus propios países, o en materia prima, o qué otra cosa hacían, porque la carrera armamentística solo Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo, entonces el resto de países que... No, la verdad era pura materia prima, pero más allá de eso, en cuanto a aportar en eso, pero el problema cuando eso, con ese rollo ahí de Guerra Fría, eso fue que el mundo se partió en tres, lo partieron pues ellos en tres ideológicamente. El primer mundo era conocido como el mundo del país de Estados Unidos y los países desarrollados a la par de ellos, Europa que se estaba recuperando de la guerra, básicamente. El segundo mundo era todo lo que era el ala de la Unión Soviética y sus satélites, que era Europa del Este. China también venía por ese lado, porque ya también era un país que se había sumado, y al resto, o sea, lo que nosotros conocemos como país de desarrollo, ellos lo llamaron el tercer mundo. Incluso de ahí es donde viene esa famosa frase, pues, ese par de palabras despectivas para referirse a todos estos países.
Entonces, ¿cuál era la cosa? Que con las dos ideologías tenían dos potencias muy fuertes psicológicamente, como estaba diciendo aquí el profesor Jorge incluso, muy fuertes. O sea, era Estados Unidos con su fortaleza capitalista, pero en la Unión Soviética la percepción que tenía, y realmente sí eran muy fuertes, era muy grande, al punto de que el temor era quién era el que iba a lograr influir ese resto de tercer mundo. Entonces, por eso cualquier conflicto que reventaba en cualquier parte, de las dos potencias se metían allá y eso se volvió una cosa feroz. Entonces era más por ese lado, era más por un asunto psicológico y de ganar territorio y de ganar influencia en el resto del mundo, porque pues realmente aportes tecnológicos y todo ese tipo de cosas, cuando eso sí que es cierto que había más diferencia con lo que había pues allá. Es decir, no había tanto país potencia como hoy en día están los asiáticos, eso no, cuando eso no. Sí, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿quién fue el tercer país después de ellos en lanzar algún satélite o hacer alguna hazaña aeroespacial? El tercero fue Francia. Fue Francia. ¿En qué año? Como por el 63, creo. Fue un satélite. Me están diciendo allí que ya estamos sobre y si estamos sobre el límite, entonces una última pregunta aporte. Dale. Bueno, si se hubiera dado el caso de que los soviéticos pisaran primero la Luna, estaríamos hablando de que ya habríamos pisado a la fecha de hoy Marte, o sencillamente Estados Unidos habría dado por perdido esa carrera ahí entre esos dos. Interesante, eso da para un coloquio entero. Interesante. No creo que hubiéramos pisado Marte y no sé qué hubiera sido pues de lo que, o sea, después de ese esfuerzo que fue Apolo y no haber puesto el primer hombre en la Luna, hubiera sido un fiasco tenaz que no sé pues cómo hubiera determinado muchas cosas que hay en adelante, la verdad. Un nivel más arriba de ir a la Luna es pisar otro planeta. Pues ese hubiera sido el objetivo necesario. El problema es que no es tan fácil. Sí, La luna está así a 5 días, viaje cohete, Marte son 8 meses o algo así, no es tan sencillo. ¿Ellos fueron? ¿La Unión Soviética después fue o no? No. La Luna solo, o sea, la órbita aquí cercana, alrededor de la Tierra, que es donde se han dado los vuelos espaciales, solo han salido durante los programas. Un mensaje Pero mental. los rusos a los pocos meses mandaron una nave automática, a los pocos Sí. meses, que tomó unos granitos nomás de muestra lunar y los trajo. Pues yo estoy hablando de humanos. O sea, Después sí, mandaron un robot que trabajó un poco de tiempo, como estos de Marte rodando por la Luna, que llamaba el Lunoyer. Ese recorrió kilómetros y kilómetros. Ahora, los gringos en medio de esa paranoia mantenían también submarinos nucleares polares. El primero fue botado en 1954 con proyectiles nucleares para que los rusos no supieran dónde estaban bajo el mar en cualquier momento. Y como se mantenían de base, una primicia que quedó pues opacada por lo del primer satélite fue porque eso estaba pactado, que los dos mandaran satélites en el año más interesante, tanto que lo conmemoraron llamándolo Año Internacional del Océano, los 50 años en el año 2007, el año geofísico internacional, el año más importante. Pero Horacio, oiga, eso fue el tema del primer coloquio y lo más que sí me están cortando allí, y sí, o sea, lo del año geofísico internacional. Y aquí todavía quieren concluir. No, un mensaje mental. Sí. Venga, Horacio, hay un mensaje muy chévere que se refleja en este capítulo y es el siguiente. Los seres humanos, pues la sociedad, cuando se propone hacer las cosas más increíbles, las hace, las hace. Sí. La cagada que tenemos ahora del calentamiento global lo podríamos resolver perfectamente en un plazo razonable. Simplemente necesitamos. Miren la plata que $1.000 millones, creo, de dólares. Entonces, el asunto no es de limitación tecnológica ni científica, es simplemente tenerla. Lo que yo creo que nos impidió llegar a la Luna fue la incompetencia rusa, fue que se murió Korolev. O sea, si Korolev y los rusos hubieran sido más huevudos, nos hubieran llevado hasta Marte en esa pelea. Claro, hubiera habido mucha más tensión por ahí sí no creería yo mucho, porque o sea, los juegos de tecnología que tenían eran muy feos. Los vinieron a arreglar para los 70. Claro, pero si hubieran sido mejores. Pero el problema era que no había la base. O sea, no era solo de competir, sino que no había la base industrial. Stalin. Ahí todo se fue porque
porque se mete solo por el lado de lo grande, lo mecánico, y no desarrolla las tecnologías. ¿En qué momento tomó la decisión de no desarrollar? Él, Stalin, es que él fue el que ordenó esto así. Coloca ahí ponemos permanentemente datos, cosas y informamos para que lo sigan. Gracias por el coloquio. Ya terminaste muy bien. Ahora te aplaudamos.